Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas del grado 11, quien les habla el mediador Carlos Andrés Rodríguez. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que lleva por título la política internacional. Esta la vamos a trabajar bajo 4 ejes principales que son la política internacional, dependencia e interdependencia, y vamos a ver luego la independencia y la interdependencia de forma separada. La política internacional obviamente es una relación sociocultural para cada estado. Sus principales propiedades en política exterior están al mismo nivel de los estados geográficamente colindantes, es decir, aquellos países que tienen fronteras entre ellos. En las relaciones con aquellos países que tienen voto en las Naciones Unidas, en los organismos internacionales, con sede principalmente en Nueva York y Ginebra, y con aquellos países con los que mantienen relaciones económicas privilegiadas. Asimismo, hay que mencionar que esas políticas internacionales son producto o consecuencia de la política mundial y que se generan diferentes tipos de relaciones entre los estados nacionales, los cuales responden a una variedad de intereses políticos y económicos, y este tipo de intereses ha generado situaciones en las que las naciones se han llegado o han articulado entre sí buscando un tipo de desarrollo que en ocasiones beneficia a una sola de las partes involucradas. Por ello es que desde el estudio de la política internacional se hace necesario indagar acerca de las relaciones de dependencia e independencia entre el origen que se originan a partir de los acuerdos territoriales y económicos entre las naciones del mundo. A nivel global y a partir de los procesos históricos y espaciales, se ha evidenciado cómo ciertas naciones han venido interviniendo en asuntos internos de otros estados, dando origen a una situación de dependencia económica o política, las cuales han sido derivado de muchas ocasiones en episodios bélicos en los cuales se han hecho necesario otro tipo de intervención internacional en busca de la protección de los derechos fundamentales de las personas. Esto para hablar a manera general de lo que es la política internacional. A continuación vamos a hablar de la dependencia e interdependencia. Dentro de este ámbito, la interdependencia es la dinámica de ser mutuamente responsable y de compartir un conjunto común de principios con otros. Difiere sustancialmente de la dependencia, pues la relación interdependiente implica que todos los participantes sean emocional, económica y o moralmente independientes. Dentro de este concepto de lo que es dependencia e interdependencia, hay que mencionar que durante el siglo XIX, el geógrafo alemán Friedrich Ratzel comparó al Estado con un ser viviente y afirmó que, compartiendo esa naturaleza, tiene necesidades similares. Planteó la teoría del espacio vital, considerado que un Estado requiere de un espacio con recursos para poder sobrevivir. Esta teoría fue usada para justificar la expansión de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y asimismo permitió a los gobernantes de la época tener una visión más profunda y útil del nacionalismo. Dentro de este ámbito hay que mencionar que aunque la perspectiva del señor Ratzel ha sido revisada, las relaciones entre estados se sigue considerando en términos de dependencia e interdependencia, surgiendo relaciones amistosas opuestas o gregarias. Esto para hacer referencia a lo que tiene que ver con la dependencia e interdependencia. A continuación vamos a ver las dependencias en los contextos de menor desarrollo. Dentro de este ámbito debemos mencionar que la dependencia en los contextos de menor desarrollo la vamos a manejar en 3 ámbitos especiales, y dentro de ello hay que mencionar que varios países latinoamericanos tuvieron que avanzar gradualmente a políticas económicas más liberales y procurar competir con las empresas respaldadas por las potencias. Actualmente la industria, por ejemplo, de Brasil, Chile, México y Argentina es de considerable volumen, aunque una gran parte de las exportaciones latinoamericanas siguen siendo de las materias primas, entre ellas el petróleo y el carbón. Eso hace referencia a que parte de este proceso en el continente, o específicamente en Latinoamérica, se ha llevado a cabo un crecimiento, digamos, de la economía, pero aún así se sigue dependiendo de las potencias del mundo. Por otro lado, en los países africanos,
La dependencia económica tiene relación directa con el proceso de descolonización. ¿Y por qué? Porque la mayoría de países africanos no tenían estructuras económicas para competir con el comercio internacional y una vez fueron independientes se enfrentaron a deudas y a déficits fiscales o económicos obviamente, y una excepción es Sudáfrica, que ha logrado generar una industria considerable que contrasta con la de sus países vecinos. Dentro de este mismo proceso debemos mencionar que en este ámbito lo que tiene que ver con, en algunos casos o algunos países asiáticos, la independencia económica está relacionada también con los procesos coloniales y la tardía independencia. Pero a diferencia de África, la dependencia provino de agentes internos como Rusia, quien dejó su huella también en Europa Oriental, Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Pasó a depender económicamente del mercado estadounidense, pero su intención fue crecer hasta convertirse en una potencia autónoma y por eso buscó otros mercados. Asimismo, debemos mencionar que la dependencia contemporánea proviene en gran medida del legado colonial de los proyectos imperiales del siglo XIX y XX. Todo este legado procura transformarse actualmente a través del reconocimiento de la igualdad ante la ley entre los Estados-nación mediante organismos internacionales que a partir de la Segunda Guerra Mundial promueven la resolución de conflictos. Dentro de ello tenemos que mencionar a la ONU como una de esas entidades. Dentro de este proceso de las dependencias, como tal, debemos mencionar que el colonialismo es como forma de dependencia y que a finales del siglo XIX varias potencias europeas iniciaron un proceso de dominación política y económica sobre algunos territorios de África, Asia y Oceanía. Ese proceso, para muchos teóricos, inició con la expansión europea en el siglo XV, generó diferentes relaciones de dependencia entre las potencias o metrópolis europeas con sus colonias, las cuales determinaron de cierta manera gran parte de la historia del siglo XX. Continuando, vamos a abarcar el tema de la dependencia. Dentro de este ámbito de la dependencia tenemos que mencionar que la teoría de la dependencia o enfoque de la dependencia es una teoría elaborada entre los años 1960 y 1970 por científicos sociales a la situación de estancamiento socioeconómico latinoamericano en el siglo XX, como una respuesta a la teoría de la industrialización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la teoría del desarrollo. También hay que mencionar que la dependencia se entiende en dos sentidos. El primero es la relación desigual que sostiene un Estado-nación con otro, en la que se le resta autonomía política o económica a uno de los gobiernos. El segundo es la relación de necesidad que tiene un Estado-nación frente a otro en aspectos claves como recursos o apoyo militar. Dentro de este tema también tenemos que mencionar que la dependencia económica es la más común en las formas de dependencia, y aunque suele ser bidireccional, es decir, en los dos sentidos, tanto el país que apoya como el que está recibiendo el apoyo, el término se usa para describir una situación de desventaja en el intercambio de capitales y recursos. En los años 60, varios miembros de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, entre ellos destacados economistas, plantearon la teoría de la dependencia, según la cual el subdesarrollo de los países latinoamericanos se debía a fuerzas externas, es decir, a las políticas económicas de potencias como Estados Unidos. Continuando con el tema, debemos hablar de la interdependencia. Dentro de este esquema de la interdependencia debemos mencionar que el reconocimiento de la interdependencia política, económica y social se refleja en numerosas declaraciones de interdependencia a lo largo de la historia, relacionadas todas con ellas con la interdependencia económica, política, ecológica y social contra la intolerancia religiosa y racial. En el año 1976 se presentaron al público dos declaraciones de interdependencia. Uno de ellos fue la Declaración de Greenpeace sobre la interdependencia, publicada por Greenpeace en el Greenpeace Congress, invierno 1976 y 77, y esta declaración fue una condensación de varios manifiestos ecológicos de Bob Hunter había escrito a lo largo de los años.
Los tres, las tres leyes básicas de la ecología mencionadas en el texto fueron desarrolladas por Patrick Moore, inspirados en los escritos de Barry Commoner. Dentro de este proceso debemos mencionar que la interdependencia, hay que mencionarla, de que existen o es un conjunto de relaciones y es un concepto que se relaciona con la dependencia mutua y respeto entre los estados nacionales, que se da en el contexto de un régimen internacional. El régimen internacional es un entorno legal en el que se generan acuerdos entre los estados, con principios, normas y procedimientos, buscando soluciones a conflictos de carácter fronterizo, regional o global. Ejemplos de este régimen internacional son la Organización de las Naciones Unidas, que busca dar solución a los problemas sociales que surgen en el contexto mundial, y el Tribunal de la Haya, al que acuden estados nacionales de todas partes del mundo para que diriman sus conflictos de fronteras. El régimen internacional no debe ser entendido como un gobierno global, y este no existe debido a las múltiples pretensiones hegemónicas y las fuerzas enfrentadas. Asimismo, dentro de la interdependencia tenemos tipos de interdependencia. Dentro de ello hay que mencionar que aparecen los tipos como la interdependencia entre países se presenta por las relaciones vitales entre ellos y sin importar su grado de desarrollo comparten problemas ambientales, sociales, económicos, que por ello la interdependencia puede ser compleja, bilateral, multilateral, simétrica o asimétrica, así como completa o parcial. La interdependencia es compleja por sus múltiples canales que conectan a los países. Dentro de este proceso, la interdependencia, y en este caso, las élites del gobierno, los bancos, las corporaciones y otros sectores presentan tal cantidad de relaciones mutuas que no es evidente una jerarquía, disminuyendo así la posibilidad en un conflicto militar. Dentro de este proceso, un ejemplo de interdependencia compleja es Estados Unidos y Canadá. Ambos son miembros del G8, es decir, la asociación de las mejores potencias del mundo, potencias industriales o las más avanzadas potencias industriales y mundiales, pero Canadá mantiene un punto de vista neutro frente a las determinadas decisiones que toma los Estados Unidos. Por otra parte, debemos mencionar que los otros tipos de interdependencia son más una clasificación del tipo de relaciones visiblemente desiguales o en las que participa más de un actor. Por ejemplo, entre India y Pakistán hay una relación asimétrica multilateral, debido a que ambas son potencias nucleares, pero el potencial económico de la India es mayor. Y la relación entre China y Estados Unidos es asimétrica y parcial, pues se evitan en determinados aspectos. Es así como hemos abarcado este tema tan importante relacionado con lo que tiene que ver con las políticas internacionales y cómo hay países que entre sus estrechas relaciones, pues algunos dependen de otros. Es así como hemos llegado a la parte final de este tema. Cualquier duda o inquietud la resolveremos en la siguiente sesión.